saber cómo ha evolucionado la pandemia, cómo se proyecta también para los próximos días en nuestro país, para los próximos meses incluso. Tomamos contacto con el doctor Sebastián Ugarte, quien es jefe de la unidad de paciente crítico de la clínica Invisa, quien ha tenido la amabilidad de acompañarnos nuevamente. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Buenas noches, Soledad. Un agrado. Igual para mí. Doctor, estábamos intentando aquí hacer una comparación con las cifras y los gráficos. ¿Qué le dice a usted la curva? ¿Ha logrado aplanarse o no? ¿Estamos en una situación optimista o pesimista frente al avance del COVID-19 en Chile? Sí, la verdad es que cuando uno analiza cómo parte la curva desde el día cero en adelante, los primeros días, uno ve que es una partida muy rápida en Chile comparado con otros países que han tenido una evolución peor que Chile. Sin embargo, eso se debe porque vivimos una situación epidemiológica diferente a la que vivió Italia, España o China. Ellos inician a partir de un caso cero que se propaga y por lo tanto su crecimiento es exponencial y lento. En Chile son muchos casos que vuelven al país simultáneamente con el término de las vacaciones, contagiados del extranjero, y tenemos 750 casos importados y luego casos secundarios. Entonces, los primeros 150 casos en Chile tienen una forma de comportamiento diferente a lo que ocurrió en Italia y lo que ocurrió en España. Por otra parte, pasado ese envión inicial hasta llegar a los 150 casos, uno ve una rápida propagación con tasas de crecimiento con pendientes elevadas y luego se introducen una serie de medidas como la suspensión de clases, como la cuarentena voluntaria, luego cuarentena obligatoria, los cordones sanitarios, las aduanas en muchos lugares del país y el conjunto de estas medidas, junto con la suspensión de restaurantes, cines, etc., empieza a aplanar la tendencia de la curva y hoy en día la pendiente de esa curva es de un 15%, que es bastante bueno, o sea, en duplicar los casos en Chile se está demorando 5,2 días aproximadamente, que hace unos días atrás era más rápida la velocidad de crecimiento. Claro que sí. Ahora, eso tampoco es para entusiasmarse. Lo entiendo. Porque sigue siendo grave. No es para entusiasmarse, no es para bajar la guardia, pero siempre le hemos pedido un análisis, ¿no?, más bien global de hacia dónde vamos y hacia dónde estamos orientados. Hay una preocupación latente, lo ha dicho también la Organización Mundial de la Salud, doctor Ugarte, respecto de esta expansión encubierta, ¿no?, que son los pacientes asintomáticos. ¿Qué se puede hacer para frenar ese contagio? Porque si uno lo pone en términos reales, habría que hacerle un examen a prácticamente toda la población, porque si no sientes algo, difícilmente vas a saber que estás contagiado. Efectivamente, y la verdad es que la capacidad real de realizar exámenes es relativamente limitada. Tenemos una capacidad de realizar aproximadamente 3.000, un poco más de 3.000 exámenes al día y se están tratando de activar más laboratorios para llegar a unos 49 laboratorios realizando exámenes, lo que permite subir incluso esas cifras. Pero esos 3.000 o 4.000 exámenes que se pueden realizar tienen que tomarse decisiones en dónde enfocarlos. Desde luego, para certificar los casos sospechosos o sintomáticos, pero también un punto clave es correr la frontera de la epidemia. Esto significa avanzar no solo a los casos evidentes, con fiebre, con compromiso pulmonar, sino también los casos que están en la penumbra, en esa zona con un poco de molestia, esos casos dudosos. Y si rescatamos un 5% de los exámenes positivos en casos que no son evidentes,
le estamos quitando espacio para la propagación del virus. Ese correr el límite, la frontera de la detección es vital para parar la epidemia. Ya, pero la pregunta, doctor, es ¿cómo corro ese límite? ¿Dónde lo hago? Porque tendría que correrlo para toda la población. ¿O qué criterio sanitario debe establecerse para enfocarse en determinados puntos? Ejemplo, la región de la Araucanía. Claro, no es estrictamente necesario hacer exámenes indiscriminados a toda la población porque no sería viable, pero sí uno puede disminuir un poco los criterios restrictivos al momento de tomar los exámenes y ser un poco más amplio. Inicialmente se pedía tener fiebre, pedía tener contactos epidemiológicos certificados, habiendo vuelto del extranjero o tener un contacto claro con alguien contagiado, y eso poco a poco se ha ido abriendo el abanico sin exigir criterios tan estrictos, y eso permite ir detectando casos, y cuando analizamos, por ejemplo, la sintomatología del total de casos acumulados, vemos que hay un porcentaje importante, como un 40% de los pacientes que ni siquiera tenían fiebre y ya fueron detectados. Eso demuestra que sin llegar a hacerlo indiscriminadamente, se está aplicando un criterio un poquitito más inclusivo para tratar de identificar la mayor cantidad de casos con pocos síntomas. Vuelvo a la pregunta que le hemos hecho en todas las conversaciones que hemos sostenido con usted. ¿Qué síntomas deben alertarme, entendiendo además que queremos expandir, ¿no?, la cantidad de exámenes tomados? ¿Qué síntomas deben alertarme y dan indicio de que efectivamente puedo estar contagiado con coronavirus? Bueno, hay por lo menos una tríada de síntomas que deben hacer sospechar la presencia de dolor de cabeza, de tos seca, ¿no es cierto?, y fiebre. Si a eso se le agrega ardor de garganta, por ejemplo, al comer o al tragar alimentos, es muy sospechoso. Y a eso se le pueden agregar una serie de síntomas como puede ser debilidad o falta de aire, dolores musculares. Puede aparecer en algunos casos dolor al pecho, y también ha aparecido falta de olfato, anosmia, y molestia abdominal y diarrea en algunos casos. O sea, pero no todos los pacientes tienen todos los síntomas. En algunos pacientes pueden predominar solo el dolor de garganta y dolor de cabeza, y con eso basta. O sea, con eso y la sospecha de haber tenido un contacto debería bastarnos para pesquisar e ir identificando más y más casos para parar la propagación de esta epidemia. Ya, perfecto. Pero ahí usted abrió un poco más el abanico, ¿no?, dándonos una pista de por dónde irían estos síntomas. Y hay cosas que parecen como bastante claras al respecto. Doctor, hoy día tanto el Mercurio como la Tercera titularon con el tema de los respiradores mecánicos, los ventiladores mecánicos, ¿no? Y se estableció una duda, una preocupación que ha sido evidente también, y le hemos reportado nosotros en los medios hoy, de lo que dice el Ministerio, el criterio de la autoridad sanitaria, diciendo hoy día el ministro, vamos a superar los 3.000 ventiladores mecánicos en el momento que esto alcance el pic. Pero por otro lado, hay voces como la del Colegio Médico que dicen que estaríamos fallando respecto de este tema. ¿Cuál es su voz experta respecto de los ventiladores mecánicos, que además, como lo decía un médico recién en la nota, deben tener a un equipo médico operándolo, no es solo comprar el aparato? Tienes toda la razón. Bueno, esto es precisamente mi área muy específica de especialidad. Yo soy especialista en medicina crítica y esto es el área al que he dedicado mi vida. Efectivamente, hoy día en Chile tenemos más de 200 ventiladores desocupados, disponibles, y en el momento que un paciente lo necesite, en las próximas semanas, esos ventiladores están ahí. Segundo, hay la posibilidad de incorporar rápidamente ventiladores, por lo menos en varias instituciones ya están los planes diseñados con anticipación. Por ejemplo, los ventiladores pediátricos. Con la suspensión de clases, con la vacunación masiva,
Y con la cuarentena, las enfermedades respiratorias de la infancia han disminuido de manera impresionante y hay gran cantidad de ventiladores pediátricos sin uso. Y detrás de esos ventiladores hay equipos humanos exquisitamente bien entrenados, como son los especialistas en medicina intensiva pediátrica. Ellos con un entrenamiento que ya se hizo, Soledad, ellos ya han sido entrenados con preparación, con un curso a lo largo de todo el país online. Hay por lo menos 2 sociedades que han trabajado en esto, la mía, la que yo pertenezco, la Sociedad Chilena de Medicina Crítica, y la sociedad hermana, la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, que han hecho cursos y preparado a los pediatras. Los anestesistas, tenemos más de 500 máquinas de anestesia que están sin uso porque toda la cirugía electiva que se puede postergar, no la de urgencia, se ha postergado y tenemos gran cantidad de equipos que habitualmente se ocupan para dar anestesia, pero que en el fondo son un respirador mecánico que a la vez puede dar gases anestésicos. Y esos anestesistas también se han estado preparando. O sea, sin disminuir la calidad de la atención, hoy día podemos incorporar rápidamente ventiladores al sistema. Y eso sin considerar la masiva incorporación de ventiladores que se han comprado y que tienen cierto retardo en llegar porque la situación mundial de demanda de ventiladores y de flujo de producción hace difícil que estén de inmediato. Ahora, hay que recordar que si el país y Chile no hubieran cargado esos ventiladores con anticipación, hoy día, si quisiera salir el gobierno a comprar, no encontraría ninguno. Claro, porque la demanda es planetaria. Las órdenes de compra, exactamente, exactamente. Así que, siendo bien responsable, la verdad es que se ha hecho un trabajo bien organizado por parte de las autoridades y yo creo que, a pesar de todo ello, esto va a ser muy grave, muy serio y requiere del compromiso de todos nosotros y por lo menos los médicos especialistas y los pediatras, los anestesistas, vamos a estar en nuestro lugar de trabajo y vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo por garantizar la vida y la salud de cada uno de los chilenos. Ya, es más tranquilizador entonces lo que usted nos comenta y los argumentos que nos entrega para la respuesta a la pregunta que le acabo de hacer. No es solo responsabilidad de la autoridad, esto no es solo responsabilidad de los médicos, es sobre todo, creo yo, responsabilidad también de los ciudadanos. Al respecto quiero preguntarle 2 cosas cruzadas, que preocupa la situación en Temuco, ¿no es así? Donde se ha detectado un aumento de casos, se ha prolongado incluso la cuarentena obligatoria en ese lugar, pero tenemos declaraciones del propio alcalde de Temuco que dice que se está respetando poco esta cuarentena en la comuna. Me gustaría su punto de vista respecto a la situación en Temuco y un llamado también a los ciudadanos de esa zona. Sí, la verdad es que de la misma manera que el invierno en Chile, que es delgado y largo, va progresando en el frío desde el sur al norte, las epidemias respiratorias no es raro de que empiezan a golpear más fuerte en el sur y se van moviendo geográficamente hacia el centro, llegando Concepción, Maule, región metropolitana y finalmente golpean el norte del país. Entonces, en estos momentos está afectando fuerte en el sur, en la zona de Temuco, zona que para mí es especialmente significativa. Yo estudié en la Universidad de la Frontera, en Temuco, mi carrera de medicina, conozco a los colegas, sé el sacrificio que están haciendo y hay a veces un error de concepto. Mucha gente dice que nosotros, los que estamos atendiendo a los pacientes graves y críticos, a veces exponiendo nuestra salud, somos la primera línea. Yo creo que hay un error de concepto. Soledad, nosotros no somos la primera línea, nosotros somos la última línea, porque después de nosotros no hay nadie.
Sí. Nosotros somos la última línea de defensa que tiene el país. La primera línea de defensa son ustedes, son los ciudadanos. Si ustedes se quedan en su casa, si ustedes se cuidan, a nosotros que estamos en la última línea nos ayudan. Pero si no hacen los cuidados que tienen que hacer, toda la avalancha de enfermedad va a caer sobre nuestros hombros, como está cayendo sobre los hombros de los colegas de la Araucanía. Claro. Entonces, no sé cómo explicar la importancia de la responsabilidad. Ha quedado Después de nosotros ya no hay nadie. No hay nadie. Ha quedado más que explicado, me sumo a sus palabras también. Nosotros como medio de comunicación hemos hecho una campaña, toda nuestra información está dirigida al autocuidado personal para expandir ese cuidado hacia otros. Pero siempre es interesante conversar con usted y me quedo con este llamado final. Doctor Sebastián Ugarte, muchísimas gracias por este contacto con nuestro informativo. Gracias, Soledad. Que esté muy bien.